Muy bien, pues ahora sí, vamos a meternos al último capítulo de Romanos. Parecía ayer cuando empezamos, ¿verdad? Con Romanos capítulo 1. Y aquí estamos terminando ya probablemente el que es el tratado teológico más influyente de toda la historia, como hemos dicho ya alguna vez, que además, por cierto, ya como estuvimos diciendo el domingo pasado, cuya propósito de redacción tiene todo que ver con España. Entonces, eso es un poco de orgullo patrio que sale de ahí. Y después de haber Pablo desplegado todo un arsenal teológico que ha dado para aprender, estudiar, meditar, debatir, dividirse a la iglesia durante 2 milenios enteros, Pablo de repente se pone a soltar nombres como una metralleta. Pa, 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 pa. Es espectacular. Y quizá tú te has parado, si has leído la epístola a los romanos, si no la has leído deberías, pero si lo has leído, de repente estos primeros 16 capítulos que vamos a estar viendo hoy, es de esos textos que dices, a ver dónde acaba, aquí vale, sigo leyendo aquí. Porque es como un listín telefónico, ¿no? De repente hay nombres y nombres y nombres y nombres y nombres y nombres. A mí me ha pasado esto muchas veces. Y no me había parado a pensar un poco. Y la verdad que estudiar este texto ha sido muy interesante. Y escucha, es muy importante para nosotros. Y es muy importante para nosotros específicamente en la situación en la que estamos como iglesia local. Hoy vivimos en un tiempo, nunca ha habido un tiempo en el que hayamos estado más conectados que ahora. El tema de las redes sociales es espectacular. Yo hablo casi a diario con mi hermano pequeño, que vive en un pueblo cerca de Dallas, en Texas. Todos los días hablo con él. Cuando yo vivía allí, todos los días hablaba con mi madre. Pues tú tienes amigos, vienes de América Latina, tienes amigos seguro, que sigues hablando con ellos. Si no a diario, prácticamente mínimo semanalmente, ¿verdad? Subes una foto de tu hijo. ¡Ay, qué mayor está!, dice tu cuñado. Pero tu cuñado vive a miles de kilómetros. Estamos hiperconectados, tenemos acceso a un montón de información de un montón de gente, probablemente tengas miles de contactos en tus redes sociales, algunos de ellos nunca has cruzado una palabra en tu vida con ellos, ni en persona ni virtualmente, simplemente los tienes de amigos y ya está, como el que colecciona cromos. Y a la vez, mientras que vivimos en este mundo tan súper, hiper, mega conectado, dicen los expertos que vivimos en una epidemia, en una pandemia de soledad. Y es una paradoja extraña, ¿verdad? ¿Cómo puede ser que en el tiempo en el que tenemos la mayor facilidad para estar acompañados, de repente nos vemos en una situación en la que nos sentimos totalmente solos? Incluso hay epidemia de soledad no solamente entre la gente que vive solo y que está a lo mejor en un piso, en una casa en medio del monte, él solo. No, que vive rodeado de gente. Y está total y absolutamente solo. Y se siente completamente solo. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cuál es la manera en la que esto... Una cosa es conocer gente y otra cosa es tener conexión con gente. Son dos cosas completamente diferentes. Y sabes, esto es algo que se manifiesta totalmente en la iglesia. Se manifiesta totalmente, pues quizá tú estás viniendo al culto, a la iglesia, al local de la iglesia, como el que va al teatro, ¿no? Toca el domingo por la mañana. Y entonces vengo, veo el espectáculo, incluso así tengo tema de conversación en la comida con la familia, de decir, hoy la alabanza fue sí, un poco así, como se nota que falta el otro. Y el predicador, madre mía, qué pesado. O sea, que estuve enrollando todo el rato con lo mismo. Y tal. Es un poco, pues ya tienes tema de conversación, te viene bien, ¿no? Como cuando pues, los jubilados se dedican a criticar unos a otros, alguna cosa así, ¿no? Pues ya, por lo menos le hace un favor, tienen tema de conversación, pues ya está.
Y ya está, ese es, ¿no? Ese es el tema, esa es la situación. La iglesia corre peligro, y a veces lo hemos hecho, lo hemos convertido en un evento al que asistes, o incluso en un lugar al que vas. Pero la iglesia no es un evento. La iglesia no es los domingos. La iglesia no es un lugar. Nosotros no vamos a mudarnos de iglesia, no vamos a cambiar de iglesia. En principio, a lo mejor tú vas a cambiar de iglesia, no lo sé. Pero la idea no es que cambiemos de iglesia. Vamos a cambiar del lugar donde se congrega la iglesia, que no tiene nada que ver. Es absolutamente diferente. Por eso digo que es mucho más importante que tengamos diáconos a que tengamos un local nuevo. Porque el local no es la iglesia. Es algo que es útil para la iglesia, que está bien, que podemos tener incluso la idea que tenemos, lo que queremos es poder estar juntos más, toda la iglesia, ¿verdad? Puede ayudar a que podamos tener más conexión como iglesia, o puede ayudar a todo lo contrario. Entonces, el cambio de local no es un cambio de iglesia, es algo que puede servir o dificultar, de hecho, el hecho de que podamos ser una iglesia. Así que, después de que Pablo haya estado hablando de todos estos 15 capítulos que hemos visto, tan densos y con tanta profundidad, ¿verdad?, acerca de la pecaminosidad del hombre, acerca de la necesidad de salvación, de cómo Dios ha traído esta salvación, de lo que hizo Jesús, de la soberanía de Dios en la elección de Israel, en contraposición a otros pueblos, de cómo Dios sigue siendo fiel hacia su pueblo, toda la labor del Espíritu Santo, cómo nosotros tenemos que comportarnos entre los hermanos, con las autoridades. Tantas cosas que hemos estado viendo, ¿verdad? De repente Pablo, ¡pum!, se pone a soltar una lista interminable de nombres. ¿Por qué? ¿Por qué hace esto Pablo? Pues sabes, esto que hace Pablo es algo sumamente práctico, aunque no nos lo pueda parecer. De repente, en esta lista de estos 16 versículos del final de la carta de Romanos, aquí, toda esta filosofía, toda esta teología de la que Pablo ha estado hablando, le pone nombres y apellidos. Y en esta lista podemos ver el epicentro de todo lo que Pablo ha estado hablando, pero los que están allí leyendo la carta pueden mirar a la cara, leyendo los nombres, a las personas que portan estos nombres, y pueden decir, pues mira, todo esto que decía Pablo es total y absolutamente verdad. Porque la realidad es que la teología necesita carne. La teología necesita una familia. Si no es sencillamente un ejercicio académico que puede ser muy bonito, muy interesante, y que puede hacernos pues, ser más elevados o que podamos hacer determinadas cosas de una manera diferente. Pero no tiene ningún sentido si no tienes nadie a quien abrazar. No tiene ningún sentido si se queda sencillamente en nuestra cabeza. Así que vamos a ver los primeros 16 versículos y nos habla acerca de cómo, Pablo nos va a hablar acerca de cómo podemos ser una iglesia, una familia, incluso en medio de esta epidemia de soledad que sufrimos. Así que vamos a ver Romanos capítulo 16, versículo 1 y hasta el 16. Os recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor de una manera digna de los santos y que la ayudéis en cualquier asunto que ella necesite de vosotros, porque ella también ha ayudado a muchos, y aún a mí mismo. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, los cuales expusieron su vida por mí, a quienes no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia que está en su casa. Saludad a mi querido hermano Epeneto, que es el primer convertido a Cristo en Asia. Saludad a María, que ha trabajado mucho con vosotros. Saludad a Andrónico y a Junia, mis parientes y compañeros de prisión, que se destacan entre los apóstoles y quienes también vinieron a Cristo antes que yo. Saludad a Amplias
Mi querido hermano en el Señor, saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo, y a mi querido hermano Estaquis. Saludad a Apeles, el aprobado en Cristo. Saludad a la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, que son del Señor. Saludad a Trifena y Trifosa, obreras del Señor. Saludad a mi hermana Pérsida, que ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y también a su madre y mía. Saludad a Asíncrito, a Flegonte, a Hermes, a Pátrobas, a Hermas y a... los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo y a Julia, a Nereo y a su hermana, y a Olimpias y a todos los santos que están con ellos. Saludaos unos a los otros con un beso santo. Todas las iglesias de Cristo os saludan. Oramos. Pablo es un siervo que nos ha enseñado tantas cosas, Señor. Tú has usado de una manera tan poderosa para nuestras vidas, Dios. Te pido que en esta mañana tú seas el que nos hables, Dios. Que en esta mañana tú seas el que hable por medio de mi boca, tú seas el que nos ayudes a tender a estrechar nuestros lazos como iglesia, y a que todas estas palabras que Pablo ha estado diciendo durante todos estos 15 capítulos, podamos vivirlas como iglesia, Señor. Te pido que tú nos ayudes a cumplir esta ambición, este anhelo que Pablo tenía en cuanto a la evangelización de España, aquí estando nosotros en España. Ayúdanos a hacerlo, pero que no lo hagamos cada uno de nosotros, Señor, que lo podamos hacer como familia. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Pues, ¿cómo podemos ser la familia, la iglesia que Dios quiere en medio de esta epidemia, de esta pandemia de soledad? Pues Pablo, por medio de todos estos nombres, por medio de todos estos... de todas estas personas, nos ayuda a poder entender un poco de qué es lo que deberíamos hacer. Y Pablo empieza hablando de una mujer que no es de la iglesia de Roma. Empieza hablando de Febe. ¿Quién es esta Febe? Esta señora que la tenemos ahí. Pues Febe, la veis ahí, que tiene una bolsa de dinero y un pergamino enrollado, ¿verdad? Pues esta Febe es la causa, una de las causas por las que tú y yo hemos podido estudiar esta carta. Febe, según todos los estudiosos del texto, por lo que está diciendo ahí, fue la persona que llevó en mano la carta que Pablo escribió a Roma. Y Pablo habla un poco acerca de esta mujer, de esta Febe. Lo primero que hace en cuanto a los nombres es presentar a esta mujer. Lo primero que hace antes de ponerse a saludar es hacer como una carta de recomendación de Febe. ¿Y qué es lo que dice de Febe? Dice lo primero que es nuestra hermana. Nuestra hermana. Empieza ya Pablo hablando de un vocabulario familiar que va a tener todo que ver con lo que va a estar diciendo desde ahora y hasta el final del texto que vamos a estar estudiando hoy. Es una hermana. Y esto quiere decir que, sí, es mi hermana. Yo la trato como mi hermana. Es familia. La protejo. La cuido. Sus intereses son mis intereses. Estoy con ella. Pero también es nuestra hermana, incluyendo a los romanos. Tratadla como una hermana. No es un cartero, no es un señor de correos que llama al timbre y te da la carta, te pide el DNI, firma aquí y ya está. No, es una hermana, así que recibidla con los brazos abiertos como una hermana. Pero no es sencillamente una hermana, cuidado, Dice que es diaconisa de la iglesia en Cencrea, y esto ya, el hecho de que venga de la iglesia en Cencrea, ya nos habla mucho acerca de esta mujer. Imagínate, la iglesia de Cencrea era un puerto marítimo que estaba en Grecia, aproximadamente a 800 kilómetros de Roma, ¿vale? Ella había tenido que tomar un barco, atravesar el mar Egeo, el mar Adriático, y poder llegar hasta un puerto en Italia, y allí, a través de los caminos, de las calzadas romanas, llegar hasta Roma. Este era un viaje peligroso. Y más para una mujer sola, Febe había llevado algo tan valioso. Cualquier cosa que le hubiera pasado a Febe no solamente le habría pasado a Febe, es que ya no tendríamos esta carta. Era una mujer valiente. Era una mujer que confiaba en Dios. Era una mujer que servía
dice que es diaconisa en la iglesia en Cencrea. No tenemos muy claro a este momento histórico exactamente cómo estaba el oficio de diaconisa o de diácono para mujer. En cualquier caso, la palabra diácono o diaconisa significa sierva, así que no tenemos muy claro si ella servía como el oficio que es, precisamente estábamos diciendo que el domingo que viene se aprobarán a 2 en nuestra iglesia, oficialmente diácono, como habla Pablo, por ejemplo, a Timoteo, diáconos y obispos, pero sí desde luego tenemos muy claro que está hablando de su carácter y de su servicio. Ella era una servidora, ella era, diácono significa siervo, ella era una sierva en la iglesia. Ella era alguien que servía, que se daba por los demás. Y otra palabra que usa, dice que la recibáis de una manera digna de los santos y que la ayudéis en cualquier asunto que ella necesite. Se habla de Febe como que es alguien que se daba por los demás, que luchaba por los demás. Ella ha arriesgado su vida, ella ha arriesgado su patrimonio, un viaje costosísimo para poder llegar hasta Roma. Pablo dice que él mismo está en deuda con ella, así que, ¿qué es lo que les manda a los santos en Roma? Que la ayuden. Este es lo que llamamos el principio de reciprocidad. Febe ha ayudado a muchos. Febe se ha dado a muchos. Febe se acaba de arriesgar su propia vida y su patrimonio para poder llegar hasta vosotros con mi carta. No sencillamente le deis los buenos días cuando llega. Ay, me alegro mucho, gracias, Febe. No. Pablo públicamente está diciendo, servid a esta mujer. Porque ella ha servido, vosotros estáis en la obligación de servirla. Porque ella se ha dado, vosotros estáis en la obligación de daros por ella. Dice 1 Corintios capítulo 12, versículos 25 y 26, a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Y si un miembro sufre, todos se sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Febe había ayudado a otros, Febe se había gastado por otros, así que lo que la iglesia tenía que hacer obligatoriamente es servirla a ella en cualquier asunto que ella necesite. Imagínate alguien que en el puerto en Cencrea, un cristiano. Normalmente los cristianos en los primeros tiempos eran gente muy humilde. Luego vamos a ver varias casas que habla de los esclavos, de varias casas romanas. Eran esclavos, eran pobres, eran marginados los que se convertían al cristianismo. Imagínate uno de estos que llega allí al puerto en Cencrea. ¿Quién es la persona que está allí en medio de la tormenta con un paraguas? Febe. ¿Quién es la persona que le ayuda a ver a dónde tiene que dirigirse para hacer los papeles? Febe. ¿Quién es la persona que la atiende y es hospitalaria para tenerla en su casa cuando necesita, cuando tiene necesidad? Febe. Y allí aparece Febe, en Roma. Y Pablo dice, ahora es el momento de que los cristianos sirvan a Febe. Y me gustaría que como iglesia hiciéramos un ejercicio de reflexión, lo que he puesto ahí. Sirvamos a los que sirven. Esto pasa en casi todas las iglesias y no debería ser así. Hay unos pocos que sirven. Hay unos pocos que se dan. ¿Y qué es lo normal? A mí me pasa muchas veces. Cuando estoy pensando en qué persona puede hacer esto en específico. ¿En quién pienso? En las personas que hacen ya todo. En las personas que están dispuestas y ya están haciendo. ¿Por qué? Porque son los que están dispuestos. Porque son los que me van a decir que sí. ¿Sabéis lo que es el burnout? Estar quemado. Esto es lo que produce. A las personas que están sirviendo. A una Cami que se da, literalmente,
Hasta el último segundo, hasta el último suspiro de su día, lo da por otros. Y ella lo hace encantada porque es su corazón. Y hay otras camis aquí en la iglesia. Pero es el ejemplo máximo que se nos ocurre a todos, ¿verdad? ¿De qué manera se lo estamos agradeciendo? ¿De qué manera a ella y a otras personas estamos intentando servirlos? Nosotros, a ellos. Para intentar aliviar sus cargas, para intentar ser la persona en la que ellos puedan descansar. Todos tenemos límites. Y nos damos y servimos, pero llega un punto en el que ya la cosa va para abajo y no podemos seguir sacando y sacando y sacando y sacando y sacando de las personas que están dando. Tenemos que levantar no solamente a un ejército de gente que sirve en la iglesia, sino también, piénsalo y actúa en consecuencia, tenemos que ser ayudantes, sirvientes de los que sirven. Y cuando ves a alguien que te está dando los buenos días por la mañana, cuando está allí y te sienta, algo tan tonto como limpiar el local. Está limpito, alguien lo ha limpiado. Alguien está dando clases a los niños ahora mismo para que vosotros podáis estar escuchándome a mí. Tenemos que ser agradecidos. Tenemos que servirlos. Y esto es algo que es vital en la iglesia. Sirve a los que sirven. Y a partir de aquí, Pablo empieza a hablar de un montón de personas. Ahí va. Y vamos a ir sumando aquí fotos, ¿vale? Vamos a conocer un poquito, no a todos, pero sí a muchos de los que Pablo saluda en la iglesia en Roma. Y Pablo empieza... es curioso, fíjate, que Pablo está saludando por nombres y apellidos a muchos. Y Pablo ya ha dicho que nunca está en Roma. Pero conoce a un montón de gente que está allí en la iglesia en Roma. Entonces también es muy interesante y es muy estratégico lo que hace Pablo. Pablo empieza a nombrar a un montón de gente que él o bien conoce personalmente o bien ha oído acerca de ellos y los puede nombrar. Y Pablo está, aparte de estar afirmando todo lo que ha estado hablando en teología hasta ahora, también está intentando estrechar lazos y tejiendo esta red. También con la mente puesta en que sean estos hermanos a los que él está afirmando los que le ayuden en su misión de evangelizar España. Pablo es muy estratégico con todo lo que hace. Entonces él intenta afirmar a la iglesia en Roma, no de una manera así genérica, la iglesia en Roma, sino dando nombres. Y Pablo empieza con los archiconocidos Priscila y Aquila. Y los vemos en otras partes, ellos ya son conocidos de Pablo. Priscila y Aquila eran un matrimonio que servía a Cristo como matrimonio. Qué bonito, ¿verdad? Ahí están, de hecho es muy interesante que se nombre primero a Priscila, antes que a Aquila. Es una cosa que dices, ¿cómo? Pablo, ¿qué haces, tío? ¿Pero tú no eras machista? ¿Cómo estás nombrando primero a Priscila? Pues claro que no. Pues claro que no. Quizá ella tenía más carácter, o quizá, no lo sé cómo funcionaba exactamente, pero no deja de ser interesante que ella se le nombre primero. En cualquier caso, ellos eran un equipo que servían a Cristo. Que servían a Cristo no de una manera así difusa, ¿no? Ellos servían a Cristo sirviendo a la iglesia. Y específicamente, Pablo habla que ellos servían a la iglesia sirviendo a Cristo. Y fíjate lo que dice de ellos. Dice que son sus colaboradores en Cristo Jesús. Habían estado ahí codo con codo. Pablo sabía de lo que hablaba cuando saludaba, cuando decía que conocía a Priscila y Aquila. Y dice que expusieron, versículo 4, su vida por mí. Literalmente esta palabra en el original lo que quiere decir es que ellos pusieron el cuello en el madero donde decapitaban a la gente en lugar de Pablo. De una manera figurada, claro, no estaban allí en Roma con la cabeza bajo el brazo. Pero que ellos se expusieron el pellejo, básicamente podríamos traducirlo. Expusieron el pellejo por Pablo. Hasta tal punto amaron a Cristo, amaron a la iglesia y amaron a Pablo que estuvieron dispuestos a renunciar a su propia vida por Pablo. Y esto habla del amor que ellos tenían. ¿Verdad? Decía Jesús
en Juan 15, nadie tiene mayor amor que este, ¿verdad? Que el que pone su vida por sus amigos. Y esto Priscila y Aquila lo entendieron completamente. Y ellos estuvieron dispuestos a dar incluso su propia vida por Pablo y seguían intentando dar. Dice que saluden a todas las iglesias, a la iglesia que está en su casa, ¿no? A los que están en su casa, en casa de Priscila y Aquila. En este tiempo no tenían un local como este para poder reunirse. Una catedral, como la catedral de Alcalá, tan bonita, ¿verdad? No, se reunían en casas. Y esto no era algo, era algo bonito y hogareño y romántico, pero era peligroso. Las autoridades imperiales podían, y muchas veces lo hacían, interpretar esto como una reunión sediciosa. No tenían derecho a hacerlo. Por lo tanto, se reunían en casas de una manera clandestina. Y mucho más cuando pocos años antes, en los tiempos del emperador Claudio, ya se persiguió precisamente a los judíos y se les expulsó de Roma. Y no tened en cuenta que en este tiempo a los cristianos se los consideraba una secta judía, formaban parte del cuerpo, en la mente de los romanos, de lo que son los judíos. Así que era arriesgado y ellos estaban incluso dispuestos a abrir la puerta de su casa para que fuera un lugar donde se reunían los hermanos. Hasta tal punto ellos amaban a la iglesia y ellos arriesgaron el cuello por ellos, por la iglesia. Vamos a ver algunos, a partir de aquí vamos a ver, no exactamente por orden que lo pone aquí en los versículos, sino los he intentado agrupar, ¿vale? Nos habla de Epeneto, versículo 5 al final, a mi querido hermano Epeneto. Y fíjate que dice que es el primer convertido en Asia. Esto es, pues yo creo que algo muy entrañable para Pablo. Pablo estaba echando la vista atrás, viendo todo lo que había pasado desde el principio, desde que todo comenzó, y viendo todo lo que Dios había hecho, y todos los miles de judíos y gentiles que se habían rendido delante de Cristo, y ponía cara a Epeneto, se acordaba de ese señor, hacía tantos años, y pudo pensar, aquí es donde empezó todo. Y yo, pues le di un abrazo a Epeneto en ese momento cuando entre lágrimas confesó a Jesús como su Salvador. ¡Buah! ¡Qué bonito!, ¿no? Y allí está Epeneto, con mis hermanos en Roma. Saludadle, por favor, saludadle. Pablo habla también de Apeles. Y Apeles lo encontramos en el versículo 10. Se dice de Apeles que es aprobado en Cristo. Este aprobado habla de alguien que ha pasado por la prueba. Como alguien que ha hecho un examen y ha aprobado. Alguien que ha sido purificado por el fuego. Alguien que ha pasado por pruebas difíciles y ahí está. A lo mejor ha caído, ha flaqueado en algún momento, pero al final ha tomado la decisión y ha seguido adelante por Cristo. Y ahí está. Y la prueba es que está allí reuniéndose con la iglesia en Roma, en tiempos difíciles, en tiempos inciertos. Pero ahí está, aferrándose a Cristo. Está aprobado. Los fieles, las primicias, los campeones de la fe. Y fíjate, Pablo continúa hablando, veis que vamos llenando de fotos el álbum, Pablo continúa hablando de mujeres, y es muy interesante, hay muchas mujeres en estos saludos. Y hay algo muy interesante en cuanto a las mujeres. En el versículo 10 dice, saludad a María, que ha trabajado mucho por vosotros. Esta María no la conocemos, no sabemos quién es, pero sí sabemos algunas cositas. Lo primero es que se llama María. Y esto no te pienses que es una cosa banal. Esta mujer es judía. Es mujer y es judía. Está fuera de su tierra. Pero lo que dice de ella es que ha trabajado. Ha trabajado no es sencillamente alguien que,
organiza alguna cosita, o... No, es que es de manos llenas de callos, es de que ha doblado la espalda, es un trabajo arduo de esclavo, lo que ella ha estado haciendo. Tenemos también estas dos señoras. Si no sabes qué nombre poner a tus hijos, a tus hijas, te recomiendo Trifena y Trifosa, versículo 12. Trifena y Trifosa son dos nombres muy bonitos. Ahora mismo te puede parecer que no, pues que suena un poco así. Si le dices a tu marido o a tu mujer, vamos a llamar a nuestras hijas Trifena y Trifosa, a lo mejor hay un disturbio en casa, pero Trifena y Trifosa significa dulce y delicada en griego. Ahora ya es otra cosa, ¿no? Trifena y Trifosa, qué cosa más bonita, ¿no? Suena celestial. Pues Trifena y Trifosa, viendo el nombre y viendo que se las dice juntas y que es un nombre tan parecido, dicen los estudiosos que probablemente eran hermanas e incluso muchos piensan que eran gemelas. Y les pusieron el nombre juntos. Y también viendo este nombre se ponía no a cualquier persona, no es nombre de esclavo, es un nombre de alguien de alta alcurnia. Tú imagínate el padre de Trifena y Trifosa, que pone este nombre con todo el amor de su corazón. Es alguien que tiene dinero, es alguien que tiene posición, y su ambición, su meta, es que Trifena y Trifosa lleguen a casarse con alguien que les dé el que ellas puedan ser dulce y delicada durante toda su vida. Y que esta pueda ser la esencia de su identidad y que ellas puedan vivir entre cojines de plumas de pato durante el resto de sus vidas y que las cuiden y que ellas simplemente se dediquen a ser dulces y delicadas. Qué bonita ambición de padre, ¿verdad? Pablo usa el mismo verbo para Trifena y Trifosa. En el griego kopiao, que significa doblar el lomo, callos en las manos, trabajo de esclavas. Y allí estaban dulce y delicada, ellas tan bellas, con las manos llenas de callos, con la espalda que les dolía de trabajar gratis, de trabajar por otros, porque se estaban dando por su Señor, porque se estaban dando por el Evangelio, pero ellas no tenían que hacerlo. Ellas tenían recursos de sobra para vivir el resto de sus vidas de una manera desahogada, pero ellas no querían esa vida. Ellas querían servir a su Señor y les daba igual que lo que estuvieran haciendo fuera labor de esclavos, porque ellas eran hijas de Dios y por lo tanto esclavas de Cristo. Así que ellas trabajaban por su familia, que era la iglesia. Y en este mismo sentido también tenemos a Pérsida, versículo 12, que ha trabajado mucho en el Señor. Este verbo es muy interesante, el verbo de trabajar duro. Pablo lo usa para mujeres. Y es interesante, pero señores, tenemos que reconocer qué es lo que hay. Esta es la situación en nuestra iglesia, ¿eh? Y mujeres, me quito el sombrero. Entre vosotras hay grandes currantas, grandes siervas del Señor. Esta era la situación en la iglesia primitiva, esta es la situación hoy en día también. Bien hecho. Estoy muy orgulloso de vosotras. Esta es la actitud que todos deberíamos tener. El estar trabajando, independientemente de lo que pensemos que valemos o que podemos hacer o que tenemos, currar. Currar por nuestro Señor, currar por nuestra familia, currar por el mundo ahí fuera que necesita conocer del Evangelio. Igual que Trifena y Trifosa, igual que Pérsida, igual que María. Trabajadoras incansables. Tenemos algo muy interesante también. Versículos 10 y 11. Dice,
al final, después de Apeles, que ya le hemos saludado, saludad a la casa de Aristóbulo. ¿Quién era este Aristóbulo? Pues con toda probabilidad Aristóbulo no era creyente Aristóbulo. Aristóbulo es el nieto de Herodes el Grande. Un peso pesado, ¿eh? Y entonces, como era un peso pesado, tenía un ejército de esclavos a su disposición. Los de la casa de Aristóbulo son los esclavos de Aristóbulo que habían conocido a Cristo y que eran hermanos dentro de la iglesia en Roma. Y lo mismo sucede en el versículo 11, cuando habla de la casa de Narciso. ¿Quién era Narciso? Narciso era un liberto, alguien que fue liberado de la esclavitud, un liberto que era muy famoso, tenía muchísimo dinero de tiempos del emperador Claudio y era una de las personas más influyentes en Roma. Y también tenía esclavos que habían conocido a Cristo dentro de su casa. Así que aquí tenemos esclavos. Esclavos de verdad eran propiedad de alguien. Y estos esclavos habían puesto su confianza en Cristo como su Salvador. Pero también podemos ver que el Evangelio, desde abajo, por las grietas, estaba empezando a subir y estaba ya metido en el mismo corazón del imperio. En el mismo corazón de la persona que regía los destinos de todo el imperio romano. Ya estaba llegando ahí el Evangelio. ¿Cómo? Por medio de la humillación, por medio de los pobres, por medio de los pequeños, por medio de los que no valen. En Roma, un esclavo no valía nada, literalmente era una propiedad que se compraba y se vendía. Era una propiedad que se usaba y ya está. Y cuando ya no valía, se deshacía uno de ello. Y el pater familias, el jefe, tenía incluso la potestad de matarlo, si quería. Es su propiedad, puede hacer lo que le dé la gana, como si yo cojo mi móvil y lo tiro al suelo. Puedo hacerlo, es mío. Pues lo mismo. Pero en la iglesia no. En la iglesia es un hermano. En la iglesia es un hijo. Y podía darse la situación, incluso tenemos registros históricos de que cosas que se han producido así, de que estuviera presidiendo una reunión, dirigiendo una reunión, un esclavo, y dirigiendo a libres, a ricos, a patricios, a nobles, que estaban ahí en el suelo, sentados, escuchando cómo hablaba el esclavo con una autoridad que le da Cristo, que le da la palabra de Dios. Esto es la iglesia, señores. Por último, ya antes hablábamos de la iglesia que se reunía en la casa de Priscila y Aquila, pues sabemos de otras dos iglesias, pues en el versículos 14 y 15, mira, dice esta lista de nombres: Asíncrito, Flegonte, Hermes, Patrobas, Hermas, y a los hermanos con ellos. Esta era otra unidad que se reunía en una casa. Y tenemos a la última unidad, versículo 15, Filólogo y Julia, Nereo, su hermana, Olimpias y todos los santos que están con ellos. Otra unidad. Mínimo, está aquí hablando, hay algunos expertos que hablan de 5 iglesias o 5 comunidades en casas, pero mínimo 3 que se reunían en casas, comunidades de cristianos. Y Pablo lo trata como una sola iglesia, ¿eh? Como nosotros somos una iglesia, aunque nos reunimos de 2 veces. Pero lo que quiero que veamos y lo que quiero que nos maravillemos es como personas tan diferentes, judíos, gentiles, hombres, mujeres, esclavos, libres, ricos, pobres, estaban unidos, eran hermanos. Luchaban unos por otros. Y si te pones a pensar en una guerra, en medio de una trinchera, así tú no te pones a preguntar, oye, ¿tú eres del Barça o del Madrid? ¿Y tú cuánto dinero tienes en el banco? ¿Tú te casaste por lo civil o por la iglesia? Tú no te pones a preguntar esas cosas. No. Tú sabes que el que tiene tu uniforme está contigo a muerte. Y da su vida por ti y tú das su vida por él. Porque de eso se trata, porque nuestro enemigo no está dentro de la trinchera, está fuera y nosotros luchamos juntos. Eso es la iglesia. La iglesia es una familia de personas diferentes,
de diferentes nacionalidades, de diferentes costumbres, de diferente tono de piel, de diferentes acentos y de diferentes trasfondos y de diferentes niveles adquisitivos y de diferentes géneros y todo. Somos diferentes, pero somos hijos todos, pero somos hermanos todos. Así que lo que Pablo está llamando a la iglesia en Roma y lo que Pablo nos está llamando a nosotros es que nos comportemos como una familia y que dejemos de relacionarnos solamente con las personas que son como nosotros, que hablan nuestro mismo acento, o que tienen nuestro mismo nivel, o que hacen lo mismo que nosotros, o incluso que tienen nuestra misma edad. Y está muy bien porque tenemos, en cierto sentido, diferentes necesidades, que haya grupos de jóvenes y grupos de matrimonios y tal, para poder estar hablando de nuestras cosas. Todo eso está genial, pero llega hasta el punto en el que termina la reunión de jóvenes. Desde ese momento, jóvenes, por favor, acercaos a personas más mayores que vosotros. Aprended de ellos. Dejad de estar en vuestro grupo de jóvenes. Venezolanos. Tenemos que acercarnos a los venezolanos tienen que acercarse a nosotros. Somos una familia. Estamos juntos en esto, tenemos que cubrirnos las espaldas. A lo mejor este habla de una manera diferente o tiene menos dinero o más, o lo que sea, ¿te parece? Viene alguien a la iglesia nuevo, abrázale, salúdale, es tu hermano. Estamos en familia, confiesa derrotas. Estamos juntos en esto, somos del mismo ejército, tenemos el mismo uniforme. Nuestro enemigo no es carne ni sangre. Nuestro enemigo es alguien que nos quiere devorar, que es Satanás. Tenemos que estar juntos en esta guerra. Tenemos que permanecer juntos porque somos una familia. Y el amor, para terminar, el amor se expresa. El amor no se da por supuesto. El amor se hace visible. Pablo dice, saludaos los unos a los otros con un beso santo. Así. Pablo habla de algo que ocurría en la cultura y que algo que Pablo de nuevo hace algo que es escandaloso. Pablo habla de este beso. Se daban para saludarse. Y los patricios, los nobles, entre ellos, se saludaban con un beso. Ahora, tú no pidas a un patricio que le dé un beso a un esclavo. Ni siquiera a un plebeyo, a alguien que no es de su misma casta. ¿Qué dices? No. Yo beso a los que son los míos. Esto era un gesto de hermandad, de que somos iguales. Pero yo no soy igual que un esclavo, ¿tú qué me estás contando? Pues Pablo está diciendo, besa al esclavo. Porque es tu hermano, no solamente es tu igual, es tu hermano de sangre de Cristo. Es tu hermano. Así que Pablo no está diciendo sencillamente que nos besemos, ¿vale? Pero sí en nuestra cultura, pues nos damos un abrazo, o incluso entre las mujeres os dais 2 besos, o los hombres a las mujeres, es un poco confusa nuestra cultura en cuanto a los besos, ¿verdad? Uno no sabe si dar o no. Pero, ¿cuál es la cosa? Que tratemos a los demás con afecto sincero, con amor palpable, que se note. Y viene alguien nuevo a la iglesia, hola, buenos días, y no te acerques mucho porque me das un poco de asquete. Que se vea que nos amamos. Y no solamente en el saludo, sino también en cómo nos tratamos, en cómo nos ayudamos. En cómo decimos incluso cuando alguien está haciendo algo mal, en cómo se lo decimos. Que esto sea realmente una comunidad de amor. Y esto no es sencillamente algo que lo tenemos que hacer porque lo tenemos que hacer. Que esto sea algo que exprese nuestro afecto genuino. No sé si alguna vez habéis tenido que esperar. A mí es una cosa que cuando lo he tenido que hacer, la verdad es que me gusta. Estar esperando ahí en la T4, en las llegadas, en la puerta que se abre y va saliendo gente. Es muy interesante ver a la gente, cómo se reciben unos a otros.
Y cuando de repente ves a alguien que está con la tablet con el nombre puesto, ¿no? O igual con un papel puesto con el nombre. Y viene ahí Fernando Martínez. Y entonces llega Fernando Martínez y lo ve así. Buenos días, ¿qué tal? Bien, gracias, venga. Y va, pues es un señor de un Uber o lo que sea que le va a llevar a su sitio. Es su chofer, ¿vale? ¿Sabes? A veces parece que vivimos así en la iglesia. Como protocolario. La iglesia no debe ser protocolaria. ¿Qué pasa cuando llega el hijo que no ves en un año? Con los nietos. Y viene por Navidad. ¿A que no estás con la tablet? ¿A que no estás con el nombre? Le recibes con un beso santo. Le recibes sinceramente. Es tu hijo. Es de los tuyos. Y te alegras sinceramente de verlo. Eso es la iglesia. De verdad, luchar unos por otros, alegrarnos unos por otros, consolarnos unos por otros. Porque hemos sido unidos. Y este álbum de fotos que hemos creado aquí, esta serie de personas, probablemente 10 años antes de que se tomaran estas fotos, que las ha hecho Gemini, pero que hipotéticamente se tomaran estas fotos, 10 años antes, estas personas no se conocían y probablemente no se hubieran dirigido a la palabra, la vida. Bicho, hay trífena y trifosa. Ellas con sus historias van a estar ahí con la casa de Aristóbulo. Hombre, por favor. ¿No? Pero ocurrió algo en medio de todo esto. Decíamos que el amor invierte recursos en las personas que sirven. El amor se trata como familia, y no de una manera general, sino de una manera específica. Nos amamos sinceramente y lo demostramos unos con otros. Así que, ¿qué es la iglesia para nosotros? ¿Es un evento, como un partido de fútbol? ¿Es un lugar al que vamos y nos sentimos bien? ¿O es una familia? Y no digo la idea que tú tengas, o ahora después de haber hablado yo, claro, cualquiera dice que es como un evento, pero piensa en cómo te comportas, en la manera en la que tienes ganas los domingos de ir a ver a tus hermanos. O es un, qué a gusto me quedaba yo en la cama. Y no digo que no te quedaras a gusto en la cama, a todos nos pasa. Pero medita en tu corazón y piénsalo. Sinceramente, en cómo estoy viviendo, en cómo estoy actuando, en cómo estoy sintiendo, ¿qué es la iglesia para mí? A lo mejor tenemos algo en lo que pensar. Piensa en algo. Si el día de mañana, por la catástrofe que sea, no tenemos el local nuevo, este local arde hasta los cimientos, nos quedamos sin este local, y yo me muero. Qué bien lo pinto, ¿no? ¿Qué pasaría con esta iglesia? ¿Qué pasaría con nuestra iglesia? Si de repente quitamos el local, quitamos al pastor, ¿qué pasa? ¡Fum! ¿A dónde se queda la iglesia? Pues probablemente cada uno se iría por su lado. Y es una tragedia. Porque yo no soy la iglesia. Porque esto no es la iglesia. Porque somos una familia. Somos una familia. Decíamos que la teología tiene nombres y apellidos. Te voy a decir el nombre y apellido más importante. Jesús de Nazaret. Él es a quien celebramos. Él es a quien seguimos. Él es nuestro referente, Él es la cabeza de la iglesia, Él es nuestro redentor, Él es nuestro hermano mayor dentro de nuestra iglesia. Él es el que nos debería unir. El amor a Cristo, el amor al que ha muerto por nosotros, el que lo ha dado absolutamente todo siendo Dios. Ese es el amor que nosotros debemos experimentar, que nosotros debemos entender y darlo a los hermanos. No esperando recibir algo a cambio. No porque sean de los míos, sino porque son mis hermanos. Porque estamos juntos en esto. Porque esta es una batalla, esta es una guerra, y son los que tengo hombro con hombro y los amo. Y me doy por ellos. Y que esto se note en la manera en que nos comportamos, en la manera en que somos iglesia. Oremos.
Padre, muchas gracias por tu misericordia hacia nosotros. Gracias por esta lista de nombres que pueda parecer abrumadora. Pero si nos ponemos a pensar un poco en la historia que están contando, podemos ver cómo actúa tu misericordia, tu justicia, Cristo uniendo a judíos y gentiles, derribando los muros de esclavos y libres, de hombres y mujeres, y haciéndonos una familia que tú nos has llamado para que nos amemos, para que nos sirvamos, para que nos perdonemos, para que te celebremos a ti y te glorifiquemos delante del mundo, Señor, y seamos una luz que no se esconde. Señor, ayúdanos a ser esta iglesia. Ayúdanos a ser realmente una familia, y que cuando la gente nos vea de fuera, como decía Jesús, ellos puedan decir, ¡buah! Mira cómo se aman. ¡Míralos! Son una familia. Señor, y te quiero rogar por cada una de las personas que están aquí y no son parte de la familia. Nunca han puesto a Jesús como su Salvador. No han sido redimidos por esta sangre que nos une. Que tú les ayudes a que ellos, por medio de tu Espíritu Santo, clamen a Jesús. Que entiendan que necesitan un Salvador. Un Salvador respecto a la condena por su pecado, pero también un Salvador de esta epidemia de soledad que sufrimos, Señor. Ayúdanos a no sentirnos solos, porque tenemos una familia que nos ama. Que esto sea una realidad en esta que es tu iglesia. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén.